Listo. Vamos entonces a reconocer primero las partes de una tabla, ¿sí? Lo primero que tenemos que reconocer entonces en una tabla es la parte del encabezado, o la cabecera, ¿no? Toda esa parte de arriba es el encabezado o la cabecera, ¿ya? Cada uno de esos elementos, cada uno de estos se les va a llamar campos, ¿ya? A cada uno de estos se les va a llamar campos. Por ejemplo, acá tengo un campo, nombre y apellidos. Campo NO, campo primero, segundo, tenemos campo tercero, cuarto y campo promedio. ¿Listo? Esos son los campos que se denotan en cada uno de ellos. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos, acá tenemos otra tabla. Entonces, como les dije, a cada uno de estos se le denota como campos, ¿no es cierto? Campo, sección, campo apellidos, campo nombre, campo fecha, campo dirección, perdón, distrito, ¿ya? Entonces a esos, a cada uno se les nota como campos. Si yo quisiera ordenar en base a un campo, ¿a qué campo lo ordenaría? Por lógica, nada más. Vamos a ordenar por lógica. A ver, Gisela Rojas. Gisela, ¿no? Gisela Sí, Rojas. Acá tenemos una lista, ¿no? Mira, aparentemente aparecen sección, apellidos, fecha de nacimiento, distrito. Aparentemente parece de un colegio. ¿Cómo lo ordenarías estos datos? ¿Cuál sería el campo en el cual tendrías para ordenar? No sé si me dejo entender. pero ya está ordenado por está por alfabeto de abecedario. Muy bien, es un campo que ya está ordenado por alfabeto. Alfabéticamente, ¿no? Por el Ujú. apellido. Pero ¿por qué lo ordenarías por apellidos? Mm, Porque es más rápido para ubicarlo. Para ubicar, pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos hay en el cercado. Ahí ya sí lo ordenaría por distrito. Todos los que vivan comenzando la letra A, ¿no? Bueno, comenzando por la letra C, que es cercado, y así Oshin, alfabéticamente. muy bien, señorita, gracias. Oshin, ¿no? Oshin, ¿me escucha? Oshin, Ya, sí la escucho. ya. ¿Por qué su compañía lo ordenaría por distrito? A ver. Mm, Bueno, si queremos ver cuántos son la cantidad aproximada de todos los distritos de personas, sería alfabéticamente en este caso por los Por apellidos, ¿no? una necesidad, Pero, muy bien, señorita, por una necesidad. Entonces, ¿qué necesidad? De agrupar, ¿no es cierto? Eso es lo claro, que vamos a pues se ve aprender. la cantidad. Exacto, por la cantidad que yo le estoy pidiendo. Muy bien, señorita. Miren, si yo me posiciono, bastará con que yo me posicione en la cabecera. Su compañía dice que ya están ordenados, ¿no? Aparentemente ya están ordenados. A, B, C, D, parece que están ordenados, ¿no? Simplemente me voy a colocar en la cabecera, en este caso apellido. Para tal caso, para trabajar en un orden, puedo irme a varios sitios. Miren, primero voy a irme acá a ordenar, ¿ya? Puedo irme ahí a ordenar. O también puedo irme a la pestaña datos. Tengo dos lugares para poder trabajar, ¿ya? Entonces cualquiera de los dos me va a servir. Si me voy, ojo que estoy seleccionando la cabecera apellidos o el encabezado. Y le digo ordenar de la A a la Z. Ahora sí están ordenados, ¿no? De la A a la Z. Todo esto está ordenado de la A a la Z. Si me voy a distritos y lo ordeno de la A a la Z, eso es lo que va a ocurrir, que se van a agrupar todos los que son semejantes, lo que decía su compañera, ¿no? Miren, Miraflores, Achaca, lógicamente en forma alfabética, y que es lo que estamos necesitando, ¿no? Que, bueno, dependiendo de la necesidad que queremos. También puedo seleccionar sección y puedo ordenar, pero esta vez me voy a ir a datos, ¿ya? Me voy a datos
Y hago lo mismo de la A a la Z. ¿Sí? Si me voy a apellidos, puedo hacer lo mismo, ¿no? Insertar u ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Lo que quiero demostrarles aquí es que el orden es importante. ¿Para qué? Justamente para poder ubicar las personas, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar con otro tipo, vamos a trabajar con el mismo tipo de orden. Lucía Núñez, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, a ver, si yo quiero ordenar, o sea, quiero saber cuántas personas de Yura pertenecen a la sección A. ¿Qué tendría que hacer, señorita? ¿Hacer un filtro? Ya, pero no, olvidémonos de Excel. Usted si tuviese, imagínese si usted tiene una hoja escrita y quiere saber cuántas personas del distrito de Yura pertenecen a la sección A. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que buscar primero? Agrupo primero por sección Pero ¿cómo va a o por agrupar si está distrito. escrito, señorita? Usted tiene una hoja escrita. Mm, ¿Qué es lo que tendría que buscar primero? Del distrito de Yura, ¿no es cierto? Identifico cuáles son Exacto, mis alumnos estudiantes de Yura. exacto. Y dentro de los de Yura ubica a cuáles pertenecen a la sección A o a la Ah, sección que se ok. está pidiendo, ¿no es Ujú. cierto? Sí. Javier Jurado. Javier, Sí, el- profesor. tengo varios elementos, tengo varios campos, ¿no es cierto? El campo fecha de nacimiento, es un campo numérico alfanumérico. Sabemos que es un valor Es, numérico, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo sí, más sencillo, ¿ya? Un valor numérico o un valor de tipo texto. es un valor numérico, Numérico. ¿Por qué es un valor numérico? ¿Cómo lo por- reconoces que es un valor numérico? porque está conformado por una fecha, ¿no? Por fechas del calendario, ¿no? Ya. Si yo les pondría acá, a ver, vamos a ponerle acá dirección. Vamos a poner ahí dirección. Vamos a hacer más falda más allá. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, mercaderes 501. O perdón, 501. Jura, Javier, Sí, ¿la dirección es numérico o texto? texto. ¿Y ese número que está ahí? Es un alfanumérico, ¿no? Pero empieza con una letra y debe ser texto. Ya, a ver, identifiquemos bien los datos, ¿ya? Ahí nosotros, naturalmente, es un número con un texto. Ujú. Pero para Excel eso es un texto. ¿Ya? Sí. Vamos con otro dato. Javier, ¿qué es? ¿Numérico o texto? Es un dato numérico, Pero para nosotros es un número. Pero a un ver, número. dime una cosa, Michael. Michael, ¿no? Michael. Michael. Michael, dime, ¿ese valor numérico será necesario considerarlo como número o lo puedo poner como valor de tipo texto? Bueno, si es que nos referimos a teléfono, creo que sí deberíamos considerarlo como número, ya ¿Por qué? que, bueno, por ejemplo, en comparación con una dirección, lo que va a recalcar más es la ubicación en sí, ¿no? En este caso, mercaderes, pero si hablamos de teléfono, va a recalcar en sí todo el conjunto, que serían números. Tenemos que borrar todo eso de nuestra cabeza, ¿ya? Tenemos que borrarlo así, de cero, bórralo por completo. Porque yo miro un número, es un número falso. Porque miro un número, lo necesito como número,
necesito que ese teléfono sea un valor numérico, voy a hacer alguna operación matemática, voy a restar, voy a multiplicar, voy a dividir, voy a promediar algo con los teléfonos. No, No, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sacar de la cabeza eso. En Excel solamente consideramos un valor numérico cuando vamos a hacer un proceso matemático. Si no lo vamos a hacer ni un proceso matemático, no lo consideremos como número. ¿Está claro? ¿Me dejé sí, entender? sí. ¿Listo? Es normal que lo que tú has dicho, Michael, es normal, porque eso es lo lógico que hacemos todos los seres humanos, ¿no? Pero para entenderlo Excel tenemos que diferenciarlo de esa forma, ¿ya? Tenemos que ver, ¿necesito como número, voy a sumarlo? No. Por ejemplo, el sueldo. A ver, si yo... Sueldo. Sueldo. ¿Ese valor será necesario considerarlo como número o no? Jorge, Obando. Jorge. No te escucho, Jorge. Jorge. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Como número, Claro, ¿por qué como número? porque vamos a poder sumar, restar, podemos ver un... Claro, ahí en algún momento vamos a tener la necesidad de hacer un proceso matemático, ¿no es cierto? Y como vamos a hacer un proceso matemático, necesitamos sí o sí ese tipo, ¿ya? Entonces, ya entendí esta parte, continuemos. Otro de los elementos importantes dentro de una tabla es la cabecera. Pero otro elemento importante es el primary key, o la llave principal, o el campo principal. ¿Qué es eso, Jocelyn? ¿Tú tienes DNI? Jocelyn. Sí, Jocelyn, sí, ¿me ¿para qué? escuchas? Pero, Jocelyn, ¿para qué tienes DNI? Si con tu nombre yo te puedo identificar. ¿Por qué es necesario tu número? Porque es como un código que identifica a cada uno de los ciudadanos y cada uno tenemos diferentes. Los nombres pueden repetirse, por eso tenemos homónimos. En cantidad, ¿no es cierto? Ahorita no hay ni una Jocelyn, Exacto. solamente tú eres la única. Entonces, que yo te llame por tu DNI sería raro, ¿no es cierto? Ahora incluso Exacto. no sería nada didáctico, ¿no? No sería nada didáctico que yo te empiece a llamar por tu DNI. Pero el DNI es un campo identificador. ¿Qué quiere decir identificador? ¿Qué quiere decir identificador? Uber, ¿me escuchas? Uber, Uber Tiznado. Ever, Perdón, Ever Tiznado. sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. ¿Un campo identificador para qué sirve entonces? Como dice, ¿no? Identificador es para que selecciona, que se trata de un solo dato, de una sola persona. Para identificar a una sola persona. Muy bien. Entonces, en una tabla yo tengo que ubicar el campo identificador. El campos proceso. Hay diferentes tipos de campos, ¿no? Campo identificador, campo proceso. Por ejemplo, el campo que voy a procesar matemáticamente puede ser de fecha, ¿no? Fecha de nacimiento. ¿Ya? Puede ser fecha de nacimiento o puede ser distrito, no, es un campo identificador porque se repite demasiado. Puede ser nombre, bueno, sí, porque puede haber homonimia, ¿ya? Puede haber apellidos y sección tampoco podría ser, ¿no? Vamos a ver que básicamente existen tres tipos de datos. Tipo texto, o el que le dicen alfanumérico, texto o alfanumérico, tipo numérico y valor de tipo lógico. Carolina, o Caroline, ¿no? Valero. Caroline. Los apellidos es de tipo texto, el nombre es de tipo texto. Y si yo tuviese que poner el sexo, o sea, femenino, masculino, ¿de qué tipo será? De los tres que estamos viendo, texto, numérico, lógico. No le escucho, señorita. Texto, profesor. Texto, no es lógico.
Dependiendo, ¿no? Si es que se hace una fórmula quizás para diferenciar si es masculino o si es femenino, dependiendo del nombre. Dependiendo, a ver, ese dependiendo está medio raro, a ver, es literal, o sea, los valores de tipo lógico son verdadero y falso. Esos son los valores de tipo lógico, ¿no es cierto? ¿Estamos claros ahí? Ya está. Usted me dice que el sexo también puede ser valores de tipo lógico. Sí, Verdadero, yo verdadero creo que para sí. quién es, para hombres, falso para mujeres. Mm, no. Pero entonces, no, no son falsas, señorita, no se preocupe. Los valores lógicos, señores, son cuando yo realizo una pregunta. Señorita, ¿trabaja? Caroline, ¿trabaja? Ese es un valor de tipo lógico, sí. Sí, trabajo. Eso es, ahí me tendrías que contestar sí, ¿no es cierto? Daniel Rodrigo, otro ejemplo de valor de tipo lógico. Y la pregunta puede ser si eres estudiante, si eres casado. Claro, ahí está, muy bien, estudiante, sí o no. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los valores de tipo lógico, dependen de una respuesta, si es sí o si es no. ¿Está claro? Los valores numéricos, por ejemplo, son de tipo fecha. ¿Por qué la fecha es un valor de tipo numérico, Brian? Sí, profesor. ¿Por qué la fecha es un valor de tipo numérico? Porque en sí lo que es el Excel lo programa en lo que es fechas como como una hora. Cuando tú escribes una fecha, Porque voy a realizar un proceso matemático. ¿Puedo restar entre fechas? ¿Puedo promediar fechas? Claro, en algún momento sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la fecha es un valor numérico? Porque voy a realizar un proceso matemático. ¿Ya? Yo puedo restar la fecha de hoy día con la fecha de pasada, o el año, el mes, porque hemos aprendido a extraer, ¿no? ¿Se acuerdan la función si fecha? Esta función si fecha permite sacar el año, el mes o el día. Entonces, eso es un proceso matemático, ¿ya? Por eso que es un valor numérico. Vamos entonces, ahora sí, yo creo que ya podemos trabajar con lo que es nuestro primer trabajo. Órdenes y filtros. Vamos a hacer los dos a la vez. Vamos a hacer las dos prácticas, ordenar y filtrar, ¿ya? Vamos entonces con nuestra primera práctica. Dice, ordenar los datos, miren, ordenar los datos, distrito y sexo. O sea, acá me está pidiendo dos tipos de orden. Me está pidiendo el orden de distrito y me está pidiendo el orden de sexo. O sea que, en otras palabras, la pregunta es, en un distrito, ¿cuántos femeninos, cuántos masculinos hay? Entonces, yo voy a hacer un filtro, voy a hacer voy a ordenar, pero voy a ordenar en base a dos criterios. ¿Cómo se ordena en base a dos criterios? La regla me dice que me posicione en cualquier parte de la tabla. Ojo con ese detalle. Me voy a la opción de ordenar. Puedo irme aquí, donde dice datos, ordenar, o a inicio, me voy aquí y ordenar personalizado. Miren, orden personalizado, sale ahí. Me voy a datos, orden igualito, va a salir esa ventana. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer nivel con el que tengo que trabajar? El primero que me está indicando, que en este caso dice distrito. Entonces, simplemente cojo distrito, ya es el primer orden, y acá yo le puedo indicar qué es lo que yo quiero que aparezca, ¿no? Por ejemplo, aquí el criterio de valores, miren, el criterio va a ser de la A a la Z, pero yo puedo personalizar. Quiero que primero salga Yura, después Yarabamba, Cercado, entonces aquí puedes personalizar. Acá tienes la opción de personalizar. Para este caso, simplemente de la A a la Z. Voy a agregar un nivel más porque me está pidiendo el sexo. Entonces, dentro de los distritos, primero que ordene de distrito, y cuando está ordenando distrito, que empiece a ordenar por sexo.
Veamos qué es lo que ocurre. A ver, quiero por favor que tengan en cuenta esto, ya, para lo que lo que estamos viendo. Por ejemplo, acá tenemos todo lo ordenado, todo el distrito del cercado, ¿no? Ahí tenemos todo el distrito del cercado. Y dentro del distrito del cercado, si ustedes observan, tenemos aquí esta parte que dice masculino, o perdón, femenino, y tenemos la otra parte que dice masculino. ¿Sí? O sea, primero ha ordenado cercado, porque es el primero, y después lo ha tomado de esa forma, como lo están viendo ustedes, ¿no? Lo mismo ha sucedido con Mariano Melgar. Miren, vamos ahora con Mariano Melgar. En Mariano Melgar, si ustedes observan, automáticamente lo ha ordenado, ahí está Mariano Melgar, y dentro de Mariano Melgar también estamos viendo que existe femenino, miren, el primero la F de femenino, y después está tomando en cuenta masculino, ¿sí? Femenino y masculino. Y si nos ponemos a analizar cada uno de los distritos, está haciendo lo mismo, primero está ordenando el distrito y después está ordenando el sexo. ¿Sí? ¿Me dejé entender o no? ¿Sí? Leslie, ¿se entendió? Ya está, muy bien. Profe, Sí, sí, pregunte. para ordenar, primero tengo que filtrarlo. No. ¿He filtrado ahí algo? No. Simplemente estoy ordenando, nada más. No estoy filtrando. Vamos con otro, ¿ya? Para que te des cuenta. Me voy acá. Dice, ordenar los datos por apellidos y nombre. Entonces, en ningún momento me está diciendo filtrar. Simplemente me está diciendo ordenar. Entonces, primero por apellidos y después por nombres, ¿no es cierto? Entonces me voy acá. Vamos a ampliar un poquito más. Miren, voy a seleccionar las columnas. Me voy a posicionar en el centro y voy a hacer doble clic para que se amplíen los datos. Entonces, otra vez, ordenar los datos primero por apellidos y después por nombre. Nos vamos acá. No estoy haciendo un clic en filtros todavía. Acá, ordenar. Primero, ordenar por apellidos. Entonces, primero busco apellidos, que es el primer elemento que encuentro. Agregar. Y después, aquí le agrego por nombre. Una vez que lo tengo eso, presiono aceptar y ya está. Primero están los apellidos y dentro de los apellidos el nombre. Después vamos a ordenar por sexo y categoría. Tenemos ahí ordenar. Y ahí tenemos otro ordenar. Que ustedes van a hacer esos ejercicios, ¿ya? Vamos entonces. Sí, pregunta. Profesor, buenas noches. Una consulta. Al momento de ordenar, como lo ha hecho clic en cualquier parte de la tabla o la ha seleccionado toda? Me parece que No. En cualquier parte de la tabla. Así es correcto, en cualquier parte de la tabla. Tienes que estar dentro de cualquier parte de la tabla para poder ordenar. Correcto, muchas gracias. Listo. Vamos ahora con filtrar, ¿ya? Lo que he hecho ahora, lo que acabo de hacer simplemente es ordenar, ¿ya? Puedo ordenar por varios elementos. Son 256 elementos que pueden ordenarlo, ¿no? O sea, dentro de un elemento ordenado, lo puedo trabajarlo. ¿Y qué es filtrar? Filtrar es casi semejante. La única diferencia que los datos se filtran, se quedan ahí los datos, ¿no? Y aparecen esos triangulitos en la parte superior. ¿Ya? Aparecen esos triangulitos que están en la parte superior. Vamos a hacer un clic acá. Por ejemplo, si yo quiero filtrar, vamos acá, a ver. Acá, si yo quisiera filtrar, por ejemplo, todos aquellos que están en el cercado. Entonces, la regla me dice, igualito, no es necesario seleccionar, solamente bastará con que me posicione en cualquier parte de la tabla. Ojo, si yo hago esto, cometo un error. ¿Por qué? A ver. ¿Ve? Porque el filtrado solamente va a ser para la zona que está seleccionada. Pero si selecciono una sola celda y le digo filtrar, se toma para todo. ¿Ya? No cometan este error. A mí, por ejemplo, yo selecciono ahí dos, le digo filtrar y solamente genero un filtro
a esa parte, ¿no? A esa zona, ¿ya? Entonces, se posiciona en cualquier parte y le dicen filtrar, ¿no? Por ejemplo, todos los que son cercados, entonces hago un clic acá, deselecciono todo esto y simplemente cojo lo que son cercados, ¿no? Presiono aceptar y solamente tengo los de cercado, ¿no? Entonces, ¿cómo sé o cómo puedo saber que estoy filtrando por cercado? Porque en la parte superior aparece ese triangulito, ¿no? Miren ese embudo, ¿no? Ese embudo me está indicando, que yo he filtrado por ese campo. ¿Y es el único campo por el que puedo filtrar? No, yo puedo filtrar por varios campos. Por ejemplo, le puedo decir por sección, ¿no? Todos los que sean de sección A nada más. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos filtros, ¿no? Automáticamente aparece el mismo símbolo indicando que esos dos campos han sido filtrados. Esos embudos son los que son. ¿Y cómo hago para borrar, para eliminar el filtro, ¿no? Para eliminar el filtro, mira, acá tenemos para quitar el filtro y para borrar el filtro. Vamos a ver primero este. Ya voy a presionar ahí para que vean qué es lo que sucede. Miren, ahí le quito y se borró todos los filtros, ¿no? Incluso el filtro mismo se ha quitado, ¿no? Le vuelvo a presionar ahí, otra vez aparecen los filtros con los que le estoy trabajando, ¿no? Si ustedes observan, cuando yo ordeno, miren lo que voy a hacer. Voy a ordenar de la A a la Z, ¿ya? Me posiciono acá y le digo ordenar de la A a la Z. Ya no aparece el mismo símbolo, ¿no? Sino aparece otro símbolo. Ya no aparece el embudo, ¿no? ¿Por qué? Porque me está indicando que ese campo lo ha ordenado de la A a la Z, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá, ¿no? Le digo, vamos a trabajar con fechas, ¿no? Filtro de fechas, por ejemplo, es igual, antes, hoy. Por ejemplo, vamos a poner hoy, a ver. No existe ni una fecha que sea de hoy, ¿no? Por ejemplo, esta fecha, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que este que está ordenado, pero este está por la fecha de hoy. No hay ninguno que sea de hoy. Voy a borrar, miren, voy a utilizar ahora. Hace un momento utilicé este botón, ¿no es cierto? Voy a utilizar ahora este otro botón, ¿ya? Y vamos a ver qué sucede. Voy a presionarlo. Miren, automáticamente no se ha borrado el filtro, pero ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente se ha filtrado a ese valor. Y tengo, miren, cuando ustedes ordenan por color no tenemos ahorita porque no está por color. Podemos ordenar por fechas, por mes, por día, ¿sí? Filtro de fecha, próximo año, trimestre, filtro antes, después, entre una fecha que nosotros queramos. O sea, podemos, es posterior a, es anterior a esa fecha, y podemos especificar incluso la fecha, ¿no? Si no queremos ninguno de otros valores, los pueden digitar, o también pueden utilizar ese calendario, ¿no? 1995, hacen un clic acá y pueden utilizar la fecha que ustedes quieran, ¿no? Igualito acá. Pueden trabajar con la fecha que tienen, o simplemente... Ahora, ¿qué diferencia existe entre I y O? A ver, vamos a ver qué diferencia existe entre I y O. Ángela, ¿me escucha? Active su micro, por favor. Sí, lo escucho, profesor. Señorita, si yo le digo que a mí me gustan los helados de chocolate y vainilla, acuérdese que la I, usted en su cabeza, y todos por favor háganlo, Excel, cuando le dices I en Excel es con, ¿ya? Cuando ustedes en Excel le pongan I, es con. O es la O, simplemente O, ¿ya? Entonces, usted va a pensar en Excel, señorita, ¿ya? Si yo le digo, a mí me gustan los helados de chocolate y vainilla, si solamente me trae el helado de chocolate, ¿me gustará o no me gustará? Sí. Piense en Excel, señorita. No. No, ¿no es cierto? Porque ¿con qué helado tiene que ser? Vainilla y chocolate, ¿sí o no?
Los dos tienen que ser. Excel trabaja de esa manera, tienen que ser los dos, chocolate y vainilla. Caso, mire, la diferencia, y esto, si esto es muy diferente a Rubí. Rubí, ¿me escucha? Madeleine. Sí, profesor. Señorita, si yo le digo que a mí me gustan los helados de chocolate o vainilla, si me trae el helado de chocolate, ¿me gustará o no me gustará? Sí, ¿Y si me trae el helado de vainilla? también. Muy bien, porque o es vainilla o es chocolate. Ya no hay ningún problema cuando es O, pero cuando es I, definitivamente tienen que ser los dos. ¿Ya? Acuérdense entonces, cuando ustedes en su cabeza, en Excel, diga I, definitivamente se tienen que cumplir los dos. Pero cuando es O, bastará con que uno de ellos se cumpla, una acción se cumpla para poder trabajar. Si acá yo lo pongo I, estas dos fechas, Ricardo, ¿estas dos fechas se tienen que cumplir o no? Ricardo González. Sí. Se tienen que cumplir, ¿no? O sea, tienen que ser posteriores o iguales o tienen que ser anteriores o iguales a esa fecha. ¿Estamos? Alemao, no te miro. ¿Dónde estás? Alemao Cuti. Profesor, mi cámara recién lo voy a arreglar, es que está como que medio raro, no está bien. Ya, pero quedamos para hoy día, por si acaso. ¿Eh? Sí, mañana lo voy a arreglar, profesor. Anthony, estoy mirando tu cuerpo nomás y tu cabeza no miro. Perdón, sino que me acerco un poco más a la pantalla para poder captar mejor las ideas. Ya. Gianfranco, ¿algún momento te he enseñado a ti? ¿Nunca te he enseñado, Gianfranco Vega? No, profesor, un gusto más bien. El gusto es mío, Gianfranco. Listo, entonces. Una consulta. Sí, dígame. Ever, le habla. Sí, Ever, dime. Ya, y cuando ponemos, digamos, la opción de la O, chocolate o vainilla, ¿qué pasa con los datos que cumplen ambos? O sea, que con los helados mixtos, digamos. No puedo, mira, si me pones O, me puedes traer helado de chocolate y me gusta. O me traes el helado de vainilla, me gusta. ¿Por qué? Porque estoy colocando la O. La O implica que cualquiera de los dos me puede gustar o los dos. Pero por separado, no juntos. No puede ser junto también. Ya, por eso le digo, los que son los helados mixtos, ¿también le aparecerían ahí? Claro, los helados mixtos también aparecerían. Lo que quiero que me entienda es que la O implica que puedan ser los dos o uno solo. Pero la I definitivamente tienen que ser sí o sí los dos. Es específico. Es específicamente los dos. Si no son los dos, no hay, no me gusta. Ya, de acuerdo. Gracias. Listo, ya está, muy bien. Entonces, cuando yo filtro, yo puedo resumir los datos, puedo trabajar con el resumen de los datos, ¿ya? Entonces, los datos son aquellos que me van a permitir, los filtrados son aquellos que me van a permitir mostrar la información que se requiere, mostrar la información que uno quiere, ¿ya? Para trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuando se puede insertar el filtro digamos, a solo apellidos, y cuando ahorita lo inserta a toditos, ¿verdad? A toda la parte del encabezado. Y si quiero quitar solo el filtro de fechas, ¿cómo también lo haría? Ya, por partes. Entonces, no sé para qué te servirá esto, pero simplemente seleccionas. Selecciono todo lo que es el campo fechas y acá, pero no te sirve de mucho porque mira, no solamente te limita a ese campo, ¿no? De fechas. No puedes filtrar a los demás, ¿no? Bueno, sí, si es que sí, claro. Es que eso me ayudaría para, por ejemplo, que tendría hartos datos en esa columna y me permitiría saber
qué datos tiene, porque me parece qué datos tiene ya asumidos, ¿verdad? Claro. Bueno, Ya, eso me... si te sirve, bacán. Si quieres, si quieres ponerle filtro a un campo, simplemente hay que seleccionarlo, ¿no? ¿Cómo hago para seleccionar un campo hasta el final? ¿Cómo hago para seleccionar desde E2 hasta el final? Control Shift y... Excelente. Control Shift direccional hacia abajo, ¿no es cierto? Control Shift direccional hacia abajo y simplemente le aplico el filtro, ¿no? Y ahí me va a aparecer el filtro que quiero trabajar, ¿no? Día, mes, año, como ustedes quieran verlo. Solo de marzo, ahí está, solo de marzo. ¿Ya? Por partes. Si les hace falta eso, ¿no? ¿Más preguntas? Listo, señores. Vamos a detener la grabación.